doy la más cordial bienvenida, con mucho gusto, con mucho agradecimiento, al psicólogo Juan Carlos Hernández Meijueiro, psicólogo social, educador sexual y un maestro, yo creo que ya maestro de muchas generaciones. Juan Carlos, bienvenido, muchas gracias por estar aquí. Querida Patti, un feliz Navidad. Muchísimas gracias por permitirme estar en tu espacio. No, yo encantada y agradecida porque gracias a ti y a todas las clases y cursos que nos has dado, sabemos que esta celebración tiene orígenes paganos. A ver, compártenos, por favor, lo que sabes. Sí, pues mira, fíjate que ninguna de las fiestas cristianas importantes de hoy, su origen es Cristo, ni tampoco la iglesia. Las cuatro fiestas más importantes están basadas en fiestas paganas, Ok. que a su vez están basadas en fiestas agrícolas y a su vez están basadas en observaciones astronómicas. Ujú. ¿Cuál es la observación astronómica en estas fechas? El solsticio de invierno. Según el maestro Oscar Chávez Lanz, la Tierra, al estar en su eje, se Ujú. aleja en el hemisferio norte en estas Se fechas del aleja del Sol. sol. Ajá. Y entonces los antiguos paganos creían que, pues, al irse el sol, al alejarse el sol, al alejarse el sol, que un día la oscuridad pudiera tragarse a la luz. Y ese era su gran miedo, Ajá. porque el día se iba haciendo corto, corto, la noche larga, y cuando se detenía el sol, ¿cuándo es la noche más larga del año? 22 y a veces 23 de diciembre. Ujú, ujú. La noche del 24 para el 25 de diciembre, lo que se observa en el firmamento en el hemisferio norte Ajá. es que el sol regresa un grado, un grado. Ok. Y entonces los antiguos, pues no había celular para estar con la cabeza para acá abajo, no había televisiones para estar concentrados en qué pasaba, sino Ujú. su gran pantalla era el firmamento, El universo. Ajá, sí. el cosmos. El Y cosmos. entonces cuando veían que el sol no murió, le hacían una fiesta que en Babilonia se llamaba el sol, los romanos también le pusieron Invictus, el sol que nunca es vencido. Ok. Ajá. Y entonces celebraban el renacimiento del sol. El sol volvió a nacer. Ujú. ¿Y esto qué quiere decir? Pues que en las festividades antiguas, como bien dijiste, la gente celebraba a su divinidad solar el mismo día que en el cosmos se observaba el renacimiento del sol. Ujú. Entonces, mientras los griegos ganaban la guerra, era Zeus, y en otros lugares de Grecia, Apolo, el que renace el 25 de diciembre. Oye, Cuando Juan los Carlos, romanos ajá. le ganan la guerra a los griegos, Ujú, quitan ujú. estas divinidades y ponen Okey. a Júpiter. Ujú. Por eso los primeros cristianos no celebraban Navidad el 25 de diciembre, pues porque se celebraba a un dios pagano, a Júpiter. Eso es. ¿Cuándo celebraban Navidad los primeros cristianos? El 6 de enero. Por eso, en las religiones de Oriente, cristiana ortodoxa griega, cristiana ortodoxa rusa, Navidad no es hoy, Navidad no es el 25 de diciembre. Ustedes pongan atención a las noticias y van a ver que ellos celebran esas culturas el 6 de enero, porque es la fecha del cristianismo primitivo. Sin embargo, cuando Constantino en el año 313 y 314, con el edicto de Milán, prohíbe que se persiga a alguien por sus creencias y por lo tanto prohíbe perseguir a los cristianos y ya pueden salir de las catacumbas. Pero además decreta que la religión cristiana debe ser la religión oficial del imperio, pues quitan al dios oficial, Júpiter, Ujú. para poner a Jesús como el que nace el 25 de diciembre. ¿Y qué Entonces, pasa para y qué empezar, pasa? Perdón que te interrumpo, pero, ¿qué pasa con Huitzilopochtli? acá Huitzilopochtli, También nació el 25, ¿no? sí, Ujú. también Huitzilopochtli es el sol. Ellos adoraban al sol. De hecho, la mamá de Huitzilopochtli, la diosa Coatlicue Tonatzin, era venerada una semana antes de que naciera su hijo el sol. La semana azteca era de 13 días, porque para los paganos el 13 era número de buena suerte, porque era el número de las mujeres,
era el número de la naturaleza. ¿Por qué de las mujeres? Porque las mujeres menstruan 13 veces al año. Era el número de la luna, porque la luna le da 13 vueltas a la Tierra al año. Y entonces la semana azteca y el año azteca era de 13 meses, la semana de 13 días. Y entonces celebraban una semana antes de que naciera el dios Sol, Huitzilopochtli, 13 días antes, 12 de diciembre. Se celebraba a la mamá de Huitzilopochtli, que tenía su pirámide en el cerro del Tepeyac, era la diosa Coatlicuetonatzin. Entonces, se hacían festividades aquí en México Tenochtitlan desde el 12 de diciembre hasta el 24 de diciembre, con una flor que hoy se llama Nochebuena. A los europeos les impresionó mucho que aquí había flores que floreaban en invierno y frutos como la mandarina, la guayaba, La caña, los el tejocotes. cempasúchil. Ajá. ¿Cómo? La caña, los tejocotes, las Fíjate uvas. que la Ajá. caña las trajeron ellos. Ah, ok. La Bueno, caña, la aquí no había borramos. azúcar. Ajá. Y aquí los primeros sembradías de azúcar de caña las trajeron los españoles. Ok. Pero pues lo que hoy le echamos al ponche, pues tiene que ver con frutos que se dan en invierno, Eso. incluyendo la caña, aunque la hayan traído La de allá, mandarina. pues esto se daba el fruto en invierno. Y entonces hacían celebraciones con la flor de Nochebuena, que le llamamos hoy, que en náhuatl es Coatlaxochitl, flor de Coatlicue. Y entonces se caminaba, había 13 barrios y había 13 pueblos en la Gran Tenochtitlan. Entonces cada barrio caminaba toda la noche del 12 de diciembre al 13 de diciembre con la flor de Coatlicue, la Coatlaxochitl, la flor de Nochebuena, haciendo alabanzas al sol, cantando a Huitzilopochtli, y en eso los cristianos se dieron cuenta, los misioneros, que aquí se celebraban las mismas fechas, y entonces es lo que hoy llamamos las posadas, que aunque empiezan con una fiesta romana al dios Saturno, el 16 de diciembre, en México Tenochtitlan comenzaban el 12 de diciembre. Okay. Y entonces hoy la flor de Nochebuena está junto a un gordito que está vestido de ruso, que hace jo, 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 y creemos pues que la flor de Nochebuena es de allá. La flor de Nochebuena es mexicana, como las posadas. Cuando yo viví en Roma, un 16 de diciembre, quise ver cómo era una posada italiana y me fui a los barrios de Roma y me dijeron, ¿qué es eso? Sí, que Kyrie eleison y que va María, José y el burro y que se Tú canta querías una y posada mexicana con el paseo de los peregrinos y toda la cosa. ¿Y qué había así es. allá en lugar de eso? No, ¿Qué había en Italia? nada, nada, no hay fiestas previas a Navidad, no hay nada. Ah, Y entonces, cuando un día le pregunto a una amiga monja italiana, oye, ¿y las fiestas? ¿Qué es eso? Yo le decía, pues mira, a ver si te suena, en el nombre del cielo. Y muy decía, bien. no. Entonces, cuando le expliqué de qué se trataba, así medio espantada, me dijo, esa es una fiesta pagana, ¿no? Y Oh, yo, claro. ay, no, si allá en México es la cristiana, la posada. Ajá. Y entonces, regresando a México, estudié el origen de las posadas y sí descubrí que es una fiesta mexicana de adoración al sol 13 días antes, porque el sol Huitzilopochtli, su Navidad o su natividad, que de ahí viene la palabra Navidad, Sí, de las ajá. nativitas en latín es nacimiento, era el 25 de diciembre también. Oye, Juan Carlos, ¿y cómo no sé si sea la palabra, pero cómo se acomoda el nacimiento de Huitzilopochtli, el 25, toda nuestra tradición, con la llegada de un nuevo Dios, en este caso el Jesucristo de los católicos? A espadazos. Ah, a Se acomoda espadas. a espadazos, Ajá. matando gente. ¿Por qué? Porque los aztecas eran muy tradicionalistas con su religión. Ok. Eran muy tradicionalistas, muy conservadores con su divinidad Huitzilopochtli. Y que viniera una nueva divinidad a sustituirla, pues se tuvo que matar mucha gente. Se acomodó, por ejemplo, Hernán Cortés nace en la provincia de Guadalupe, Ajá. en Extremadura, en España. La palabra Guadalupe no es mexicana, es árabe.
Guada es río. Por ejemplo, río de arena, Guadarrama. Está por el río Guadalquivir. Ajá. Y el río de piedras, Guadalajara. Entonces Hernán Cortés tenía, búsquenla, googleenla, a una divinidad femenina llamada Nuestra Señora de Guadalupe, porque él nace en un pueblo que se llama Medellín, a 30 kilómetros al sur de la ciudad de Guadalupe, en la provincia de Extremadura, en España. Entonces, Hernán Cortés trae a la Virgen de Guadalupe, de su pueblo, y la impone en la fiesta de Coatlicue, pues matando gente, destruyendo la pirámide de Coatlicue. Si ustedes van a la antigua Basílica de Guadalupe, no a la nueva que parece pizza, no, a la antigua, verán en sus ladrillos todavía íconos, imágenes aztecas. ¿Por qué? Porque esa basílica fue construida con las piedras de la pirámide de Coatlicue que destruyeron los misioneros y los soldados españoles. Y entonces, bueno, impusieron a la divinidad española, Guadalupe. De hecho, La Jornada, el periódico La Jornada tiene un estudio muy bueno, se los recomiendo, que se llama Guadalupe, la mexicana, hija de la española. Porque habla de todo esto que les estoy diciendo. Se llama sincretismo religioso. Se mezclan las culturas y se va quedando una síntesis de ambas, tesis, antítesis y síntesis, diría Hegel. Y entonces Jesús era un Dios niño que se fue imponiendo aquí a través de rituales teatrales como fue la pastorela. La pastorela la inventa San Francisco de Asís en el siglo XIII después de Cristo. Como las vemos hoy, así con el bien y el mal en una lucha No estaba el permanente. diablito. Ajá, El no estaba el diablillo diablito. alburero, ese ya es mexicano. Ah, bueno. Pero él lo que hizo es escenificar el establo donde nace Jesús, la caja que tiene paja para que coman los animales, se llama pesebre. Entonces Jesús no nació en un pesebre, nació en un establo y lo acostaron en un pesebre. Eso es. Ajá. Y bueno, los textos bíblicos ahí hay algunas cosas que en la traducción las han cambiado. Por ejemplo, ¿por qué se celebra que el 6 de enero lleguen unos magos y dicen las Biblias de Oriente? La Biblia no dice de Oriente. En griego dice de Anatolia. Anatolia es Turquía. Y entonces no llegaron de Oriente. Turquía está al norte de Belén. Llegaron del norte esos magos, que además nunca dice que eran tres, ni que eran reyes, ni que eran Melchor, Gaspar, ni Baltasar, ni que uno era blanco, ni otro moreno y otro negro, ni que venían en camello, caballo y elefante. Todo eso es tradición. Nunca lo dice la Biblia. La Biblia dice solamente que unos magos, podían haber sido 40, pudieron haber sido 2, traían 3 regalos. Ahora sí que son el cielo, la luna y el mar. Juan Carlos, me da mucha pena tener que interrumpirte, pero ya nos vamos a tener que ir. Lo que quiero que el público sepa, además a partir de tu conversación, es que durante todo el año tú te dedicas a dar una serie de cursos, talleres, conferencias que nos abren los ojos y que nos ponen en contacto con información realmente actualizada, realmente necesaria para vivir nuestro siglo XXI. Me puedo quedar contigo, lo sabes muy bien, muchas horas y tú también con nosotros, pero por razones de tiempo me tengo que ir. Te agradezco enormemente tu participación, como siempre, tu colaboración para nuestro trabajo y te mando un abrazo navideño con todo mi cariño. Un abrazo, querida Patti. Muchísimas gracias por estar en tu espacio. Muchísimas gracias.